Bueno, buenas tardes. En primer lugar, perdón un poco por el retraso. 15 minutos que nos hemos retrasado, pero bueno, hemos esperado un poquito a charlar un poquito entre los participantes y demás, y bueno, eso nos ha demorado un poquito más. Bueno, en primer lugar, agradecerle la presencia, lógicamente. Siempre es mucho más grato este tipo de actos, pues bueno, contar con la presencia de las personas interesadas y que también en un momento dado, al final del acto, incluso se pueda entablar algún tipo de diálogo con el autor o alguno otro de los intervinientes. Yo, mi papel hoy aquí, pues simplemente va a ser de presentador. Hoy cedemos muy gratamente el espacio tanto a la editorial La Serranía como a los amigos del Instituto de Estudios de Rondeles Serranía. Por supuesto, también contar con la presencia del alcalde de Tebas, que también estamos muy encantados de tenerla aquí. Y por parte de la institución, de la Real Maestranza, para la que, bueno, yo estoy aquí como responsable de la biblioteca, pues, en primer lugar, agradecer a la editorial La Serranía, por supuesto, a José Manuel Dorado, la impagable labor que hace de recuperación de todas las investigaciones históricas durante tantísimos años que lleva ya trabajando sobre ello. Como derivada también, por supuesto, todo el trabajo que está desarrollando impecablemente el Instituto de Estudios de Ronda de la Serranía, magníficamente representado hoy aquí, que ahora también daré paso a los intervinientes. Y por parte de la institución, como digo, lo único, pues bueno, seguir prestando todo el apoyo, todo el respaldo de la institución a las instituciones para que estas instituciones que comentamos, para que sigan trabajando en la misma línea, se sigan recuperando investigaciones históricas relacionadas con Ronda y su serranía de la forma que se viene haciendo, incluso acrecentarla. Y por parte de la ciudadanía de Ronda, pues un llamamiento a que se sigan interesando por estos temas, a que sigan apoyando todas las actividades que se hacen, porque todo ello redundará en un mejor conocimiento del patrimonio histórico de nuestra ciudad, de nuestro entorno, magnífico entorno que siempre se nos olvida por parte de los propios rondeños, todo ese magnífico patrimonio natural, histórico, patrimonial que atesoran los pueblos de nuestro entorno, de la serranía, y que desde el instituto siempre se ha abogado por realzar. Aunque no está sentado aquí, ya se lo he comentado, y además también el autor estaba muy interesado, y yo creo que es preceptivo que en un primer momento el editor por lo menos pueda tener alguna intervención, aunque modestamente se ha quitado del plano general, pero que, como digo, yo creo que José Manuel por lo menos le vamos a pedir que alguna cuestiones en relación a la edición del libro, magníficamente, como siempre, editado, por otra parte, para que nos cuente y nos diga algo al respecto, ¿no? Por favor, José Manuel. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia en este acto. En primer lugar, yo quisiera agradecer especialmente a la Real Maestranza, ya no la colaboración para este acto solo, sino ya son 20 años colaborando con la Real Maestranza. Hace ahora precisamente 20 años que publicamos el primer libro en el que colaboraron de Antonia Sala sobre la transición de Ronda a la modernidad. Creo que fue a principios de febrero de 2004, 20 años. Y desde entonces, pues la colaboración ha sido constante y muy de agradecer porque es la institución rondeña que más nos ha apoyado y en algunos casos casi la única, hay que decirlo. Muchísimos de los libros que se han publicado relacionados con Ronda y la Serranía han sido posibles gracias a la colaboración de la Real Maestranza, y muchísimas de las presentaciones que hemos podido hacer en Ronda, celebrar en Ronda, han sido posibles gracias a la Real Maestranza, así que nuestro sincero agradecimiento a todo el equipo de esta institución. Agradecer también, bueno, a Cristóbal, al Ayuntamiento de Tebas, la implicación que han tenido con la publicación de este libro. Ojalá hubiera más alcaldes como Cristóbal, con ese apoyo firme
hacia la cultura y hacia el patrimonio de su tierra. Y bueno, qué decir de Cristóbal, que este libro pues seguramente hubiera sido imposible que viera la luz si no es por la firme apuesta de Cristóbal Corral Maldonado, alcalde de Tebas, por apoyar esta investigación de Virgilio y hacer posible que una edición de esta envergadura pues vea la luz. No es fácil, entre los dos volúmenes creo que superan las 1000 páginas a todo color, en gran formato, y una edición de este tipo, como ya digo, es muy difícil costear con medios propios, y si no hubiese sido por el apoyo firme del Ayuntamiento de Tebas, pues imposible que, como digo, hubiera visto la luz. Y bueno, y qué decir de Virgilio. Virgilio Martínez Enamorado, yo no sé si existe un Virgilio, yo lo digo mucho, si existe un Virgilio, existen varios, porque la capacidad de trabajo y de investigación, de aporte hacia el conocimiento que tiene Virgilio es impresionante. Que una sola persona, yo muchas veces dudo si está clonado y hay varios Virgilios por ahí, porque es impresionante la labor que viene desarrollando de investigación sobre Al-Ándalus, sobre la serranía de Ronda, en distintas investigaciones ya en los últimos años, aparte de ese magnífico libro sobre la toponimia mayor de la serranía de Ronda, en coautoría con Juan Antonio Chavarría, El fin de Al-Ándalus en la serranía de Ronda, en colaboración con Pepe Castillo, también fue coordinador Virgilio, Monedas Andalusíes de Estepa, de Espera, perdón, la Mezquita de la Maya, a las puertas de Zaragoza, y un largo etcétera de publicaciones con nuestra editorial y con otras editoriales que, bueno, que hacen que Virgilio sea uno de los principales referentes en la investigación de Al-Ándalus, y sobre todo también de los mejores conocedores de la historia andalusí de nuestra comarca, de la Serranía de Ronda. Y bueno, y gracias a los compañeros del IER, a Juan Antonio Chavarría, Francisco Siles, nuestro secretario, Pepe Castillo, nuestro presidente. Y bueno, espero que disfrutéis de este acto, y seguro que vais a aprender mucho más sobre qué fue Tacuruna, ya no solo el yacimiento de Nina Alta en Tebas, sino toda esta comarca, esta cora, que bueno, que de la que tampoco se sabía, y gracias a esta investigación de Virgilio, pues podemos dar bastante más luz a lo que significó la cora de Tacuruna, su importancia, sus límites y su historia. Muchísimas gracias, y paso la palabra a Juan. Pues muchas gracias, José Manuel. Bueno, le voy a dar la palabra ahora. En el orden de intervenciones va a intervenir Francisco Siles, que es doctorado en Historia Medieval por la Universidad de Sevilla. Es miembro fundador y secretario del Instituto de Estudios de Ronda y la Serranía, y es director de la revista Tacuruna, que es anuario de estudios sobre Ronda y la Serranía que edita el propio IERS. Aparte, bueno, también participa del Consejo de Redacción de la Editorial La Serranía, y ha sido también, digamos, el encargado de darle forma a muchísimas de las publicaciones de la editorial. Bueno, entre ellas también ha coordinado algunas de las colecciones como Estudio Histórica, y que estaba dedicada a estudios científicos en materia histórica sobre Ronda y la Serranía. Bueno, aparte de eso, pues bueno, ha publicado también muchísimas investigaciones al respecto de la Serranía. Y bueno, la verdad que el bagaje también bibliográfico que tiene en su haber, pues es bastante destacado. Aparte de eso, bueno, pues ha participado también en numerosos congresos, jornadas, reuniones. También ha participado, por supuesto, directamente en la organización de los congresos internacionales de historia de Ronda y la Serranía, en la elaboración de las actas, que es un trabajo que es, desde luego, impagable y que nunca se va a valorar suficientemente. Cuando quiera, Curro. Más fácil, ¿no? Toquecito. Muchas gracias, Juan, por tus palabras. La verdad que siempre en este marco incomparable de la Real Maestranza, que bueno, que nosotros ya lo consideramos como nuestra casa, y donde se nos da acogida pues para todo lo que proponemos, y todos los actos, todas las presentaciones, todo lo que hace falta. La verdad que tenemos aquí nuestra casa y un equipo de profesionales, la verdad que excelente, ¿no?
Buenas tardes y bienvenidos a este acto, ¿no?, con el que el autor, mi querido amigo Virgilio, ha tenido a bien compartir con nosotros un evento tan importante para la historiografía de la Serranía de Ronda, como es la presentación de esta magna obra sobre Tacuruna. Ese ente o demarcación territorial andalusí que sin duda alguna es el referente más remoto de la Serranía de Ronda, salvando, por supuesto, las distancias espaciales y temporales. Y decimos magna obra en todos los sentidos, pues en este caso sí, el saber, desde luego, ocupa lugar y mucho. Mucha sabiduría y mucho tiempo es el que el doctor Virgilio Martínez Enamorado ha vertido e invertido respectivamente en ella. Nulla dies sine linea, ningún día sin una línea, reza el dicho de Plinio, máxima que el autor ha cumplido sobradamente con la década larga que ha dedicado a culminar este libro. Por supuesto, y conociendo a Virgilio, como ya se ha comentado, alternando siempre con artículos, con libros, con todo tipo de investigaciones, trabajo arqueológico y viajando y aprendiendo y, muy importante, difundiendo ese saber y conocimiento que ha ido acumulando a lo largo de su dilatada carrera como medievalista, arabista y arqueólogo e investigador en general. El libro que hoy se presenta es una obra que sin duda sentará un precedente en la historiografía de Al-Ándalus por muchos motivos, y el principal quizás sea porque se trata del primer, si no me equivoco, tú me corriges, Virgilio, estudio exhaustivo de una cora andalusí y de su amplio territorio, que ha sido incluso minuciosamente reconstruido. Una obra con sólidos cimientos, sustentada por robustos pilares que bien podrán soportar las continuas embestidas, por otra parte también infructuosas, de los elementos, en el amplio y castizo sentido de la palabra. Virgilio ha creado escuelas y muchos son los trabajos de investigación, tesis doctorales, etcétera, que desde la base han ayudado a levantar este edificio, demostrando científicamente, y sí, con mucha ciencia, le pese a quien le pese, las premisas que lleva defendiendo décadas y de las que somos muchos ya plenamente partícipes. Esa rigurosidad científica se demuestra en el uso de todas las ricas y contundentes fuentes textuales, arqueológicas, historiográficas, de las que el autor ha bebido y con las que sitúa histórica y arqueológicamente la cora de Tacuruna, la cora de los bereberes, aquellos, por cierto, a quienes últimamente se intenta restar todo protagonismo en la Serranía de Ronda, una especie de damnatio memoria, y su capital homónima, Tacuruna, ¿no?, que Virgilio ha demostrado fehacientemente que estaba situada en Nina, un importante y singular yacimiento arqueológico andalusí en el actual término de Teba. Prueba de ello es el amplio catálogo, el segundo tomo, de piezas arqueológicas al que dedica pues, ese segundo tomo de esta magnífica obra. Destacar también en este punto y reconocer al aquí presente alcalde de Teba, a la asociación Insativa y a todos los vecinos de dicha villa la labor en pro de la recuperación, conservación y revalorización de su patrimonio arqueológico, histórico y artístico y documental que se está realizando en su pueblo, no solo respecto a su preservación y disfrute de generaciones futuras, sino en algo fundamental como es la difusión y, repetimos, revalorización de ese rico legado que atesora. Destacar, asimismo, el mecenazgo realizado por el Ayuntamiento, en colaboración con nuestra editorial La Serranía, el mecenazgo es suyo, ¿no?, realizado por este Ayuntamiento de Teba para la publicación de esta obra, que no pueden más que admirarnos y sorprendernos en los tiempos que corren, pues no solo demuestran el amor y el fervor con el que defienden su patrimonio, sino la importancia que le conceden al mismo como un bien muy preciado. A ver, por tanto, si vamos tomando nota, por otros lares, dicho sea de paso,
con muchos más recursos económicos de lo que hay que hacer. Pues el Ayuntamiento de Teba nos está dando mucho más que una lección con la publicación pues, de esta obra. Termino, pues el profesor, doctor Virgilio Martínez Enamorado, nos tiene que hablar más largo y tendido de este imponente y enciclopédico estudio sobre Tacuruna, en el que descubrirán todo lo mucho que una investigación concienzuda, madura y exhaustiva como la que desarrolla el autor nos puede dar, todo lo mucho que nos puede dar a transmitir y dar a conocer. Agradecer de nuevo pues, su presencia, la editorial también La Serranía, nuestra editorial de cabecera, por la publicación de este magnífico libro, al Instituto de Estudios Ronda de la Serranía, y nuevamente pues, reiterar nuestro agradecimiento también a esta casa que es seña o señera de la actividad cultural y en todos los aspectos de Ronda y la Serranía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Curro. Bueno, voy a pasar la palabra a Juan Antonio Chavarría Vargas, que es doctor en Filología Hispánica, catedrático de Lengua Castellana y Literatura y profesor asociado doctor en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, el cual pues, bueno, ha publicado también individualmente y en colaboración con otros investigadores pues, numerosos artículos científicos en revistas, publicaciones especializadas. Ha participado, por supuesto, como comunicante, ponente y conferenciante en diversos congresos nacionales e internacionales, cursos, simposios y jornadas de estudio, y que entre sus líneas de investigación pues, está la lingüística histórica en general, la nomástica, la toponimia y las lenguas en contacto, destacando la dedicada al análisis del horizonte andalusí, magrebí y mediterráneo desde la perspectiva histórica filológica, hispánica y arabo-románica. También es miembro del Instituto, miembro destacado también del Instituto de Estudios de Ronda y la Serranía. Ha participado también en los congresos que se han organizado y también participa activamente pues, de las revistas y de las actas del congreso. Cuando quieras, Juan Antonio. Gracias por la presentación. Buenas tardes. Quisiera iniciar mi intervención breve, naturalmente, felicitando al autor, al doctor Martínez Enamorado, por esta magna obra. La palabra es magna obra en estos dos grandes volúmenes, que para mí es una obra extraordinaria y de una gran originalidad, de un gran valor de investigación. También agradecer a la Real Maestranza de Ronda por acogernos nuevamente en su estancia. Y nada, hay que ser breve. Yo voy a entrar un poquito en el asunto del libro porque me parece oportuno. A lo mejor trato de, no sé si será un spoiler, ¿no? Pero bueno, algo parecido, pero ya lo leerán o lo han leído y tal. No creo que diga nada que no se conozca, pero sí quisiera hacerlo, ¿no? Tacuruna, ya oí a Virgilio, no directamente a él, pero lo oí a través de otra persona, que la obsesión, por llamarlo así, de Virgilio con Tacuruna fue a raíz del nombre, de ese nombre exótico, mágico, extraño, raro, Tacuruna. ¿Qué diablos diantres es Tacuruna, no? Y yo tenía la misma percepción, claro, nunca llegué a planteármelo para investigar, pero Tacuruna era un nombre que llamaba, ¿no? Te llamaba. Lo llamó tanto que después de 14 años y tal, pues está con él. Yo me quería referir, porque mi condición es de filólogo y de lingüista, me quería referir a uno de los capítulos fundamentales que en el libro tiene que ser el topónimo Tacuruna, ¿no? Sobre lo lingüístico, lo filológico. ¿Qué es esto de Tacuruna, no? Un nombre que ya es familiar a nosotros, pero yo lo menciono por ahí y la gente dice, ¿qué coño es eso, no? Bien, pues hay que decir en un principio que Tacuruna, en este sentido, y lo que voy a hacer es un brevísimo recorrido por la investigación de Virgilio, está muy unido a Marcig, a lo bereber, es un topónimo a Marcig, bereber híbrido bereber romance, pero es un topónimo bereber, y lo bereber, lo Amasí en Al-Ándalus no está muy estudiado, pero no hay ninguna duda que el territorio de esta columna
pues es de origen bereber a través de los Napsa, de los Mignasa, de otras series de tribus que son los responsables, los originarios de esta denominación del topónimo, ¿no? Se sabe muy poco sobre toponimia bereber en Al-Ándalus. Virgilio lo sabe mejor que yo. Se habla de Huércal, ¿no? Que dijo Pezzi, ¿no? Que Huércal quizás, este Huércal tan conocido que hay en Granada, varios Huércal y tal, quizás sea un topónimo bereber, porque la lengua amazigh prácticamente al siglo X, más o menos y tal, estaba ya prácticamente como no usada, digamos. Audita, que lo trabajó él aquí, un peñón que hay cerca de Ronda, Audita, Atich, la fuente. Hay en Valencia un Titaguas, que sin ninguna duda es otro Tetuán, las fuentes, es otro. Titaguan significa en bereber las fuentes, ojos fuente, pero es fuente, Titagua. Y este Titaguas de Valencia, Agrón, me dijiste tú, me comentaste alguna vez, Agrón, que lo relacionan siempre con agronomía, agrónomo, tierra, me dijiste tú que podía responder a un étimo pan, ¿verdad? Es tierra de pan, es tierra de cereales, Agrún, ¿no? Agrún. Bueno, total, que Tacoruna es un unicum, como él dice, dentro de del universo toponímico de Al-Ándalus, ¿no? Ni que decir tiene, ahí tienen ustedes todos los grupos bereberes que se asientan allí, desde los más importantes, los Banu Jalil, ¿no? Los Banu Jalil, los Banu Wansus y otras tribus que se expresaban todavía en el siglo VIII, cuando ellos llegan en el siglo VIII, todavía se expresaban en lengua amazigh como lengua familiar y grupal. Él cuenta una anécdota en amazigh de Abderramán I, ¿no? Cómo se refiere a unos bereberes del ejército para que hablen entre ellos y le traduzcan, ¿no? Los Banu Sayal y etcétera y tal. Es un elemento, fundamentalmente estamos ante un elemento lingüístico amazigh, bereber, híbrido, pero muy interesante. De hecho, Tacoruna no hay otra, bueno, en Al-Ándalus. Ahora pasaremos a otra cosa rápidamente. Este ta es el artículo bereber. Este ta es el artículo femenino bereber. Es el artículo femenino bereber que, por cierto, que yo recuerde, si Virgilio no se equivoca, que quizás no se equivoque, hay un Tagacete en Teruel, en la marca media, Tagacete que quizás sea de los pocos que tengan todavía el artículo femenino prefijo, un prefijo bereber, así que está. Pero este ta está súper extendido en todo África, en todo el norte de África. Tauri, Targa, Tansamán, Tagacete es de Hispania. Y en las Islas Canarias, la lengua vernácula era el guanche era del tronco bereber, y si van ustedes por las Islas Canarias se hartarán de ver nombres que tienen como inicial la sílaba ta, que corresponde a este artículo bereber que tiene Tacoruna. Por recordar algunos, Tacoronte, Caldera de Taburiente y muchísimos más, ¿no? Bien, pero en Al-Ándalus este es el único, a no ser que Tagacete lo sea, es el único representante que tenemos de ello, ¿no? Quería referirme a un aspecto que él trata bastante en ese capítulo, que es el Coronil, Sevilla, pueblo de Sevilla, el Coronil. Desde Dossi, desde el arabista holandés Dossi, seguido en Málaga y en España por Guillén Robles, por Simonet y tal, se ha identificado Tacoruna como resto con el Coronil, con Sevilla. Esto es bastante extraño, entre otras cosas porque el Coronil es un topónimo del siglo XIII. Virgilio aventura la posibilidad de que sea una nisba Tacuruní, sin el prefijo artículo ta. De hecho, hay una forma coronín, ¿no? Coronín en el repartimiento de Sevilla, que a lo mejor podía remitir, si remitiría acaso a la nisba Curuní sin ta, ¿no? Al Curuní. Pero bueno, esto está todavía ahí en una vaga, digamos, en un vago horizonte de interpretación, ¿no? Pero lo digo porque hasta que Virgilio ha escrito esto, la identificación con el Coronil era habitual, era desde Dossi hasta nuestros días, en folletos, en todo, ¿no? Pasando por Guillén Robles, por Simonet, etcétera. Hay mucha duda al respecto, como mucho
sería de este coronín de Facia Alcázar, ¿no? Que sería una nisba, pero se me ha olvidado decir que la importancia de Tacuruna en este sentido es que da nombre a una cora, a un distrito provincial, diríamos hoy, en traducción aproximada. Da nombre a una medina, da nombre a una ciudad, a una medina, que por cierto no es Ronda, es Madina Tacuruna, y uno de los, vamos, de lo que se plantea en el libro es que Ronda y Madina Tacuruna son dos ciudades independientes, son dos ciudades diferentes, y lo han sido siempre, y las fuentes lo refrendan. Son dos ciudades, fueron dos ciudades diferentes. Y da nombre a una nisba. Una nisba es un apellido familiar de origen geográfico que es Tacoruní. Tacoruní recoge todos los tacuruníes, hay muchos tacuruníes. Ibn Firnas, el astronauta volador rondeño, era Tacuruní, perdón. Bien, entonces esa importancia, ¿no? Luego hay otro aspecto que es fundamental y que es muy bonito seguirlo, muy apasionante, interesante, es que Tacuruna tiene 3 dobletes en el norte de África. 3 dobletes en el norte de África. Es decir, hay una Tacuruna en Túnez, en la región de Susa, en el Sahel, en la llanura litoral, al lado de Enfida, hay una Tacuruna, es una peña espectacular, con cima llana, plana, que es la más conocida. Se escribía en los documentos antiguos, porque no hay grafía medieval, Tacuruna, igual, idéntico. Pero la pronunciación es Tacruna. De Tacuruna a Tacruna no hay mucho, como de Tacruna a Terrona, en Nina Alta, que puede ser vestigio de Tacruna, Terrona. Esta Tacruna tunecina, que es el mismo nombre, Tacruna. Estamos en el Sahel de Túnez, al lado de Susa, en la región de Susa. Luego tenemos también en la frontera entre Argelia y Túnez, tenemos un Jebal, que es monte en árabe Tacruna, Jebal Tacruna. En la frontera de Argelia-Túnez, en el macizo de Ouargla, al noroeste de Túnez, cerca de Lequef, otro monte de casi 1000 metros de altitud, otro doblete norteafricano. Y finalmente un tercero, que es el primero, que lo aporta Virgilio, porque yo de esto había leído antes algo, y esto creo que lo has aportado tú, yo no lo he visto por ningún lado, que es en el Rif, concretamente al lado de, te lo voy a decir, entre Lucema Signador, en un contexto tribal Napsa, es decir, de la tribu Napsa, igual que ahora aquí, hay un Cruna, en español se hispaniza como corona, Cruna, ese sería el tercero, en un contexto Napsa. Sin ninguna duda, estos 3 dobletes tienen que ver con el Tacuruna de Al-Ándalus, tienen que ver, evidentemente, obviamente. Virgilio lo demuestra, ¿no? Estos 3 dobletes. Puede ser el mismo étimo, seguramente es el mismo étimo, y quizás pueda ser un topónimo trasplantado a Al-Ándalus, quizás, no se sabe. Con la etimología, para terminar, se intentó realizar una etimología romance, mozárabe, con corona, que al final, es la teoría que se defiende, corona en el sentido orográfico. Tacuruna, en el sentido orográfico, corona como cima plana de una montaña. Cima abombada de una colina. Tacuruna de Túnez, de Susa, lo es a la perfección. Jebel Tacruna lo es. Y me parece recordar que el Cruna de Alucemanador también tiene una montañita de esta característica al lado. Bueno, entonces, en un principio, desde los tiempos de Simonet, de Dossi, se interpretó, pero a nuestro juicio erróneamente,
con el latín corona, efectivamente, en el sentido orográfico, pero como si fuera un romancismo de Al-Ándalus, ¿no? Como si fuera un romancismo de Al-Ándalus. Aquí se interpreta también que puede ser un afro-romancismo, un afro-romanismo, es decir, del latín vulgar del norte de África, puesto que los bereberes, el Amasí, tomaba préstamos del latín norteafricano, ¿no? No tiene que ser necesariamente. No. Pero ahí vamos a llegar al final y concluyo. Bueno, hay esta etimología sobre corona y tal, curuna. Es cierto, y Virgilio lo ha investigado y en ese capítulo está muy bien explicado, que hay una propuesta de etimología bereber. Hay una propuesta de etimología bereber. Es una propuesta antigua de Marseille y Gu y de Loust, ¿no? Y de Loust, que son grandes conocedores de la lengua amasí, de la lengua bereber, que desgraciadamente en nuestro país apenas hay. Ahora voy a citar una persona que escribe este capítulo en colaboración con él. Y bueno, hay una teoría de una etimología amasí, bereber, ¿no? Que no me voy a referir a ella ahora y tal, significaría cuello, garganta, desfiladero, tacrunt, de donde vendría tacoronte, tacurunt. Pero bueno, en realidad, tanto él como Carlos Murcia, que es el autor bereberista al que me refería antes y uno de los que más conoce las lenguas bereberes de España y que este artículo está en colaboración con él, niega la posibilidad, por razones fonéticas que no voy a entrar, naturalmente, y morfológicas, niega la posibilidad de que haya una etimología bereber para los 4 lugares. Estamos hablando de 4 lugares. Estábamos hablando del Tacruna Túnez 1, de Susa, Tacruna Yabal, Tacruna del Kef 2, Cruna del Rif 3 y Tacruna de Al-Ándalus 4. Entonces se llega a la conclusión, finalmente, Carlos Murcia, que ya digo es una auténtica autoridad, no me equivoco creo, una auténtica autoridad en lenguas bereberes de los que España carece de tantas cosas, España carece de tantas cosas, pues esto carece también de bereberista. Por tanto, pues bueno, se descarta esa etimología bereber, amasí, que sería, no voy a entrar en ello, tacrunt, arabizado, tacruna, etc. Bien, al final se decide, estaría en el latín norteafricano, en el romancismo norteafricano, en el latín norteafricano, corona, del latín corona, que tiene una acepción de cima montañosa, de montaña, un orónimo, con esta relación. Virgilio aporta ejemplos híbridos, porque van a decir ustedes, ¿y qué hace ese ta? Artículo, prefijo, artículo de bereber, con una palabra del latín tardío del norte de África. ¿Qué hace? Pues no, él pone unos ejemplos, si no recuerdo mal, Tascala es la escalera, ¿no? De ta y escala. No sé, Tabrida, el camino, ¿no? Vereda, es decir, hay ese hibridismo funciona en el norte de África, ¿no? Con lo cual, Tacoruna sería otro ejemplo de ese hibridismo. Bien, voy concluyo ya, pero nos quedaría realmente una cuestión por dilucidar. Él lo plantea las dos posibilidades. Yo personalmente tampoco lo tengo claro cuál de esas dos opciones se tendría que tomar, una vez visto muy rápidamente, estoy abreviando esto, cuál sería el origen, ¿no? Porque claro, hay dos posibilidades. Una posibilidad, sin ninguna duda, es que sea un topónimo trasplantado. Es decir, yo me traigo igual que en América hay Cáceres, Guadalajara, Málaga, Chinchón y tal, pues igual en otros territorios la gente que viene de un lugar recuerda su lugar de origen, y le pone la columna. Entonces, es posible que sea un lugar trasplantado de cualquiera de las tres, ¿sí? Cualquiera de las tres. La del Rif es
Corunna sin la ta, pero la de Túnez es perfecta. ¿Quiénes lo implantan? Pues estos grupos bereberes, Amasij, que se implanta allí, Nasa, que proceden. Corunna del Rif, es de contexto Napsa, ¿no? Entonces, bueno, es un topónimo trasplantado, sería un topónimo trasplantado. Es decir, llegan grupos bereberes, llegan grupos Amasij y tal, recuerdan su lugar de origen y tal, le recuerdan la fisonomía o simplemente lo recuerdan y le ponen su nombre, igual que existe Trujillo en Perú o Málaga en Colombia. Y la segunda posibilidad sería que estos grupos Amasij que se instalan en lo que sería Madina Tacorunna o el espacio de la cura de Tacorunna, que estos grupos in situ, nombraran el lugar con este nombre mixto, híbrido, que pertenece a su caudal léxico, porque lo sabemos por Tacorunna de Túnez, Tacorunna 2 de Túnez y Corunna, que lo nombrarán in situ con ese nombre. Eso no creo que podamos llegar a saberlo, o por lo menos a día de hoy no podemos saber si es un topónimo trasplantado, es decir, grupos Napsa que traen su Tacorunna desde Túnez y tú haces la línea, ¿no? Porque Virgilio hace el recorrido de cómo los Nasa, Micnasa y no recuerdo más, por dónde van, cómo llegan hasta Al-Ándalus, desde hasta. Y entonces, efectivamente, el recorrido pasa por esos lugares, con lo cual podría ser. O la segunda posibilidad es que sea un topónimo directamente, digamos, asignado a la vista de la orografía, a la vista de la situación topográfica, que eso tú lo dejas, puede ser una cosa como otra, es posible una cosa, es posible la otra. A la vista de, utilicen una palabra propia, que es ese Tacorunna, que es el artículo ta, más el lexema latino corona, aludiendo a una elevación montañosa. Esas serían las dos posibilidades. De cualquier forma, es un tema apasionante. Yo me he limitado a plantear el tema lingüístico. Si lo leen ahí, es un capítulo apasionante porque es dilucidar sobre todo ello. No me meto en historiografía ni en nada de ello, pero les recomiendo que lean ese capítulo porque realmente es un nombre único. Bueno, hay una cosa bastante interesante, ya termino, que es que tú lo cuentas, que en la Tacorunna tunecina, hay una leyenda, porque claro, el mundo da muchas vueltas. Entonces hay una leyenda allí de que lo fundaron unos moriscos andalusíes que llevaron el nombre de la Corunna allí por una familia un tal Gamash, ¿no? Los Gómez, ¿no? Los Gómez. Esto es una leyenda, evidentemente, porque Tacorunna en el siglo XVII, que es cuando los moriscos viajarían hacia allá, en el siglo XVII, la memoria de Tacorunna es inexistente. Pero es bonito, ¿no? Ellos lían ahí, no, esto es de los moriscos que vienen de Al-Ándalus, de España y tal, hay una familia aquí Gómez, no sé qué, Tacorunna no. Lo que pasa es que el Tacorunna que es idéntico, el de Túnez, idéntico a idéntico digo, en la grafía, en la fundación, en todo, no tiene grafía medieval, pero tú recoges una del siglo XV y es del siglo XV que estos señores que hacen este trabajo no lo pueden recoger porque su libro es del año veintitantos, ¿no? Y bueno, y yo quiero que vean la foto de la Tacorunna de Túnez, que es, digamos, su gemelo, su doblete, su gemelo, y es extraordinario, ¿no? Entonces, claro, estos tres nombres están relacionados, sin ninguna duda. Ahora, el problema es que nosotros pensábamos en un principio que podía ser una etimología bereber, ¿no? Bereber. Pero Carlos Murcia, que ya le digo, es uno de los grandes berberistas, con razones fonéticas, sintagmáticas, de todo, es imposible, que ni siquiera una arabización.
Bueno, ya les dejo de contar todo esto. El spoiler creo ya que lo he hecho. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Antonio. Le voy a ceder la palabra a José Antonio Castillo, doctor en Geografía Física por la Universidad de Sevilla, autor también de numerosos libros y artículos sobre la serranía de Ronda, entre ellos pues su tesis doctoral El Valle del Genal, Paisaje, Uso y Formas de Vida Campesina. Ha organizado y participado también en numerosas jornadas y reuniones científicas, siempre con temáticas relativas al estudio del paisaje, la biogeografía, el mundo del agua, en lo que respecta a su dinámica y a las tradiciones y alternativas de su uso y aprovechamiento, trabajos que han propiciado publicaciones en revistas especializadas. Tiene numerosas también publicaciones que han sido publicadas por la Universidad de algunas universidades españolas y obviamente también dentro de lo que es la línea de la editorial La Serranía tiene varios títulos. Actualmente pues presidente del Instituto de Estudios de Ronda y la Serranía y colaborador habitual de la Real Maestranza y paso a darle la palabra. Pepe, por favor. Vale, gracias. Dos cuestiones previas a todo esto que me parece un hito que estemos reunidos aquí en esta noble casa, que nos da su hospitalidad, como siempre, y ya de por sí el tener esta sede, aunque sea virtual el resto de días del año, merecería la pena estar aquí en esta sala tan noble y tan extraordinaria en cuanto a la sabiduría que aquí se ha desplegado y se despliega y se desplegará, Dios mediante. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que tengamos aquí un libro publicado por una pequeña editorial en la Serranía de Ronda, lo cual es una heroicidad. Me constituye una auténtica heroicidad. Un libro como este era impensable hace tan solo 15 o 20 años. Ahora ya es realidad. Y bueno, y todo eso amalgamado con el IES, ¿no? El Instituto de Estudios de Ronda y la Serranía, que tengo el honor de presidir, y como elemento, este sí que es virtual, puesto que no nos han prestado nunca ni una mísera sala para tener nuestra sede en la ciudad de Ronda, salvo, repito, en esta noble casa cada vez que se lo solicitamos y ellos solícitamente nos lo conceden. Esas tres cuestiones previas. Luego, hablar de Virgilio ya lo han hecho, él también va a hablar ahora. Es mi amigo, yo creo que no es que haya 10 Virgilios, es que probablemente ha habido solo 2 Virgilios, el poeta latino y Virgilio Martínez. Eso por ahí. En segundo lugar, a mí me parece que este libro viene a hacer justicia a una zona maravillosa de la Serranía de Ronda. Porque, señor alcalde, Teba es Serranía de Ronda, que no le quepa duda. Dicho esto, la Serranía se hace llano con los Jusón de la zona del Guadalteba y del Alto Guadalhorce, que se va creando ahí con los afluentes. Antes de llegar a la llanada de Antequera, parece como que la serranía se va suavizando en el flitch de margocalizas y arcillas de esos paisajes alomados entre Ronda y Campillo, maravilloso paisaje mediterráneo, precioso, preciosa tierra de sembradío y de pan llevar. Y al sur parece como que se estrecha y aparece el horizonte de los serrijones de la Mesa de Villaverde, de la Sierra de Uma, del Valle de Azalají, de Ortejícar, esas sierras calizas que hay ahí que hacen que el Guadalhorce se estreche en el maravilloso desfiladero de los Gaitanes y que por ahí penetre el hálito de la serranía de Ronda y le dé vida a ese valle y a la ciudad de Málaga. De modo que maravilloso lugar y lugar de honor para que la sede de Tacuruna estuviera allí. La última vez que estuve en Teba fue con motivo de la Feria del Queso de este año pasado. Motivo tan prosaico me hizo ver que el pueblo es un salpicón enorme de cal derramado desde arriba con aquella fortaleza en lo alto y yo que ya conocía el libro de Virgilio, le dije a los que venían conmigo
Esta es la tierra y este es el centro de la famosa Tacuruna. Ha dicho antes él, que es filólogo, que los nombres atraen, que los nombres tienen una fuerza por sí mismos. Tacuruna, Samarcanda, Tesalónica, Siracusa, Salamanca, Tenochtitlán, en las ciudades. Borges las inventa. Tron, ocupar, Nashipur, son inventos de Borges, para él crear su mundo mágico, en algunas de las cuales, como él dice, los habitantes no estaban contaminados por el griego. Fíjense, había inventado hasta una lengua, porque ¿qué no está contaminado de griego? Chavarría. Felizmente contaminado de griego. Y claro, aquel pequeño pueblo, aquella estampa del castillo con el pueblo hacia abajo, me hace ver y me hace recordar que los nombres no son en vano y que la columna tiene la belleza formal de todos esos lugares. También geográficamente, Mississippi, Yangtze, Yenisei, Mekong, Hindu Kush, Inti Illimani, Popocatépetl, son nombres que están ahí en la geografía y que nos suenan de haber leído y de haber visto en algún atlas, algún día cuando lo escudriñábamos, y que han quedado en la memoria del hombre. A mí me parece que Tacuruna ocupa ese lugar mágico de la palabra, y me parece que este libro viene a hacer justicia tanto a tu pueblo y a tu comarca como a la literatura histórica medieval. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Bueno, pasamos ahora a darle la palabra al alcalde del Ayuntamiento de Tebas, don Cristóbal Corral Maldonado, y desde aquí, pues bueno, también felicitarle por la recuperación del patrimonio que vienen haciendo también en su localidad, del cual, bueno, lo que son los trabajos del castillo, la recuperación del castillo, el museo arqueológico y, bueno, este estudio también vienen a ser un poco la muestra de toda esa actividad de recuperación de la historia de Tebas, que la verdad es que es muy de ensalzar. Y que, por supuesto, también ha contribuido en la publicación, como ha dicho el editor José Maldonado del libro. Cuando quiera, Cristo. Bueno, muy buenas casi noches ya. Agradecer, por supuesto, la presencia de todos ustedes, de todas las personas que me han precedido. Algunos ya han abierto todos los melones, incluso, bueno, los Juan Antonio y... Bueno, me falta algún melón que otro. Casi todos los melones. Y yo precisamente iba a hilar mi discurso un poco en una afirmación categórica que ha hecho José Antonio, que es a qué pertenece el pueblo de Tebas, ¿no? O dónde se ha englobado históricamente. En la actualidad, Tebas es un pueblo perteneciente al mundo rural del interior de la provincia de Málaga, con 3.700 habitantes en invierno y 28.544 en verano. Muchos de ellos provenientes de la emigración de los años 50 y fundamentalmente 60 del norte de España, que nos visitan cada verano, ¿no? Y normalmente a los tebeños y tebeñas, cuando nos preguntan ¿dónde está Tebas?, ¿no? Mucha gente que todavía no tiene el tremendo placer, el gusto casi orgásmico de haber estado en esos 142,95 maravillosos kilómetros cuadrados de mi término municipal y de todos los tebeños y tebeñas, siempre solemos englobar nuestro municipio, nunca al lado de Campillo, pero sí entre la serranía de Ronda y Antequera. Porque siempre hemos estado en una tierra que nunca nos ha quedado claro nada, por lo tanto nos ha quedado claro todo, y lo voy a explicar. Este libro, en cierta medida, es un ejercicio histórico también de pertenencia a la serranía, a la Cora del Tacuruna, a toda la población histórica que ha estado en esta maravillosa comarca. Actualmente, por contrario, la administración pues, nos engloba más en la comarca de Antequera desde el punto de vista educativo y sanitario. Incluso hemos pertenecido, ahora que nos está mirando Fernando VII, el mismo año de su muerte,
pues dejamos de pertenecer a la provincia de Sevilla y abrazamos felizmente en 1833 la provincia de Málaga. Hemos pertenecido al arzobispado de uno, de otro lugar. Por lo tanto, nos queda claro que no sabemos dónde pertenecemos, pero sí nos queda claro que sabemos que somos nosotros mismos. De algo que yo saco siempre mucho a gala es que el pueblo de Tebas siempre ha sido un pueblo que ha sabido detectar su injusticia, que ha sabido estudiar y analizar su historia y en base a esa misma pues ha sabido construir el pueblo que hoy tenemos, ¿no? Y saco a colación este tema porque creo que es muy importante, y así lo hago en el prólogo, la capacidad de autoidentificarse y evidentemente pues de defender su legado. El Ayuntamiento de Tebas no es ajeno al conjunto de problemáticas que todos los ayuntamientos tienen. Yo pues quizá haya estudiado las últimas décadas, probablemente más que décadas anteriores, y al final la historia de los ayuntamientos, y en cierta medida pues me compadezco del resto de municipios, porque afortunada, o en este caso desafortunadamente, son los ayuntamientos que están saliendo siempre al quite ante todos los problemas reales de la gente. Y yo digo en la introducción, saludo inicial, que yo, por ejemplo, mis primeros contactos en política fueron en el albor de la crisis económica del año 2008. ¿Qué administración pública, unas mejores que otras, dio las mejores respuestas o las respuestas que pudieron dar? Pues los ayuntamientos. Sin financiación de ningún tipo, se afanaron en hacer planes de empleo para en el cortoplacismo la gente pudiera llegar por lo menos a final de mes. 4 o 5 años más tarde, un montón de gente se queda sin vivienda. ¿Quién intenta responder a esta necesidad de manera continua? Los ayuntamientos, a pesar de no tener ningún tipo de competencia en el artículo 148, 149 de la Constitución y mucho menos el Estatuto de Andalucía. ¿Qué pasó en la crisis del coronavirus, crisis sanitaria internacional? Todos los ayuntamientos afanándose en defender las medidas sanitarias, en que toda la ciudadanía tuviese mascarilla o incluso que pudiesen ir a hacer la compra o tirar la basura. O en la actual crisis que estamos teniendo desde el punto de vista hídrico. ¿Quién está intentando dar salida, llegar a pactos fuera interadministrativos en otros municipios y resolver el problema de la existencia del agua en contacto, por ejemplo, con los agricultores y ganaderos? Los ayuntamientos. Nuevamente, de manera reiterada, son los ayuntamientos los que están saliendo al quite ante los grandes problemas y poniendo de relevancia algo fundamental. Por lo tanto, mi primera y probablemente única crítica que me gustaría hacer hoy es la inoperancia total y absoluta por parte, e histórica, no es actual, de décadas y de décadas y de décadas, tanto del Estado español como de la Junta de Andalucía, en hacer frente a algo tan lógico como es poner de relevancia todo el legado histórico que tiene en su territorio. En Tebas, en los últimos 8 años, 10 años, se han llevado 3 planes generales de investigación y ni uno de ellos lo ha financiado, ni la Junta de Andalucía no ha puesto ni un solo euro, ni tampoco lo ha hecho el Gobierno de España. Actualmente se están llevando en Tebas 2 de ellos, creo que seremos de los pocos pueblos, me atrevería a decir en Andalucía, probablemente más allá, que tenga 2 planes generales de investigación activos en este mismo momento, como es el de la lentejuela, un bien de interés cultural, que este año en julio va a tener su 3ª anualidad, o el que ayer comenzó, el Castillo de la Estrella, en ese Injativa, pues que es el 3er año que estamos excavando en base, repito, un proyecto de general de investigación, uno con la Universidad de Cádiz y otro con la Universidad de Granada. Tebas invierte casi 200.000 euros cada año solo en investigación arqueológica e histórica, porque consideramos que es importante saber dónde estamos para tener claro cuál es el papel que tenemos que jugar. Entonces, valga esa crítica a esas instituciones que no ponen absolutamente nada en el ejercicio de sus propias competencias, que ya que estamos sacando tanto a colación, la Constitución española, el artículo 46, obliga a los poderes públicos a proteger, investigar y poner en valor todo el patrimonio histórico y cultural de nuestro país. Y me sorprende mucho y quiero agradecer a la Real
Maestranza, pues el maravillosa labor que estáis realizando por la defensa del patrimonio, de la cultura, de las artes en definitiva, y por supuesto por acogernos en el día de hoy. Pero decía José Manuel que ojalá, y yo creo que esto es algo muy subjetivo, quizás la relación de amistad que tenemos con José Manuel Dorado me dice, es que ojalá hubiera muchos alcaldes como Cristóbal. Yo, con suma modestia, creo que hay muchos municipios muy buenos, muchos alcaldes, muchos representantes, muchos concejales en muchos lugares que son muy buenos y probablemente yo no sea ni muchísimo mejor que ellos, pero hay una verdad a la inversa. Y es que ojalá el resto de los 8.000 alcaldes tuvieran o fueran alcaldes del pueblo de Tebas, porque yo tengo mucha suerte. La primera de las suertes es contar que este es el núcleo irradiador, el motivo de que este libro y de todos los planes generales de investigación y de poner la cultura y el arte en valor. Y esta es una ciudadanía muy proactiva, una ciudadanía que sabe defender de manera legendaria todo lo que es importante en la vida. Ojalá todos los alcaldes fueran alcaldes de un pueblo como Tebas, con una asociación como Hija Tiva, que de manera histórica haya puesto la defensa del patrimonio de la manera que ellos lo hayan hecho y hayan vacunado a tiempo a tantos jóvenes que sepan poner en valor este maravilloso legado histórico. Ojalá todo el mundo tuviera esa suerte de tener una asociación Hija Tiva, porque sin lugar a duda ellos nos han permitido que cerebros, que investigadores, que gente que tiene un talento espectacular como Virgilio, como Antonio Morgado o como, en fin, un sinfín de gente, hubieran pisado nuestro pueblo, investigado y hubieran puesto negro sobre blanco los estudios de nuestro pueblo, ¿no? Y quiero terminar agradeciendo a Virgilio porque habéis dicho que es una obra, que habéis hecho una obra magna y yo veo una obra de luz. Por supuesto, también gracias a José Manuel Dorado por la maravillosa edición del libro. Creo que es una obra de luz porque refleja muy bien qué es Nina Alta y refleja muy bien estos dos volúmenes, la negrura que simboliza el desconocimiento de la portada hasta que el autor empieza a escribir y le da toda la calidez de la luz y empieza a poner negro sobre blanco en algo que era negro. En definitiva, él ha hecho, Virgilio, un ejercicio platónico de salir de la cueva para poner de relevancia un yacimiento tan importante como Nina Alta. Y lo que más me gusta de todo lo que seguramente va a explicar, porque yo creo que Virgilio, si a Juan Antonio le ha quedado algún melón por abrir, creo que va a terminar de abrirlos todos Virgilio. Pero a mí lo que más me gusta es que no haya autocomplacencia y que haya exigencia. Lo mejor que tiene este libro es que es un decálogo de deberes al Ayuntamiento de Tebas para que persevere, para que continúe apostando por el patrimonio histórico y la investigación y para que se puedan hacer el conjunto de investigaciones, en este caso Nina Alta, que refute todavía más, si es que queda algo de duda, de cómo es este yacimiento, qué es Nina Alta y la importancia que ha tenido a lo largo de la historia. Y repito, todo esto es fundamentalmente gracias a un maravilloso de años de trabajo de Virgilio y de todos sus compañeros, que gente como Juan, como Antonio, como Loli, como por supuesto Joseillo, que es un alma mater en esta historia, en la historia en definitiva de Tebas, pues ha puesto. Para nosotros es en definitiva un deber histórico, es más trabajo para el futuro, para que no nos aburramos y sigamos trabajando. Y hoy, que es será de las últimas o la penúltima, digamos, presentación de este libro, y en vistas de que quedan, y lo digo con mucha tristeza, escasas 2 semanas para su jubilación, me gustaría que hubiera un gran reconocimiento a gente como Joseillo del museo, conocido popularmente. Creo que él ha sido una persona que de manera autodidacta pues, ha puesto a Tebas y a un sinfín de yacimientos. Sigue haciéndolo. Hoy mismo estábamos hablando de un posible yacimiento que él mismo con otros compañeros ha descubierto. Así que en el nombre del pueblo de Tebas, en el nombre de la Asociación Hija Tiva, en el nombre de todos y cada uno de las personas que estamos aquí, Joseillo, muchas gracias y por todo. Pasa felizmente a tu jubilación, que no a tu desentendimiento del patrimonio histórico y, por supuesto, de tu museo. Muchas gracias a la Real Maestranza y, bueno, yo ya creo que os dejo
con lo que todos queréis escuchar. Me he extendido un poco más de lo que pensaba, pero bueno, yo muchas veces veo Fernando VII y me digo, yo tengo que hablar hoy. Así que muchas gracias en nombre del pueblo de Tebas y os dejo con... Pues muchísimas gracias. Bueno, y no por último menos importante, ¿no? Vamos a pasar al protagonista, ¿no? A Virgilio, bueno, que vamos a hablar rápidamente para darle la palabra porque yo creo que todos estamos ansiosos de escucharle. Doctor en Historia por la Universidad de Málaga, donde fue premio extraordinario de doctorado, diplomado en lengua árabe, bueno, ha desempeñado la función de investigador contratado por el CSIC en la Escuela de Estudios Árabes de Granada, profesor invitado en varias universidades, donde ha realizado cursos de lengua árabe, también en algunas universidades e instituciones como Marruecos, Egipto y Túnez, bueno, académico correspondiente en Málaga de la Real Academia de Córdoba, del Instituto de Estudios Ceutí y del Instituto Gran Duque de Alba, asesor de distintos museos e instituciones culturales, así como delegado de Andalusí, donde comisarió varias exposiciones, ponente en más de 50 reuniones, seguramente más, porque esto estará un poquito desactualizado, congresos y otras actividades de carácter científico, por supuesto de carácter internacional, muchas de ellos. Está especialmente vinculado a Marruecos, donde ha impartido distintos cursos y dirigido varios seminarios. Bueno, autor o coautor, pues no sé, de más de 200 trabajos científicos, más de 20 monografías, serán 30 seguramente. Es decir, con respecto a la historiografía, arqueología y epigrafía del Andaluz y del Islam de Occidente en época medieval. Por supuesto, la editorial le ha publicado muchísimo de sus trabajos y también no me quisiera olvidar pues bueno, su cargo de vicepresidente del Instituto de Estudios de Ronda de la Serranía y también vicedirector de Tacuruna, el anuario del propio instituto. Sin más, Virgilio, encantado de tenerte aquí y estamos deseando de que nos cuentes lo que ya un poco ha hecho de spoiler Juan Antonio, pero que seguramente tú nos vas a alumbrar mucho más. Bueno, muchas gracias por la presencia de todos ustedes aquí un martes por la tarde en la antiguamente fría Ronda, que ya no hace frío ni en Ronda. Bueno, yo en primer lugar quiero expresar mi sincero agradecimiento, nada protocolario, a la Real Maestranza por haber acogido este acto, a todos ellos, amigos y colegas, al alcalde de Tebas, a los presentes, también muchos de ellos amigos y colegas. Evidentemente, mi primera mención tiene que ser al pueblo de Tebas y a las personas aquí presentes que han sido, pues de alguna manera, los que han contribuido a que esta obra sea una realidad. José, Juan, el señor Talabartero, en fin, para mí toda la gente de Tebas ha sido como Tebas es un oasis de patrimonio, uno va por Tebas y va pensando en las nuevas cosas que la gente de allí te van a enseñar, porque cuando uno estaba confeccionando este libro, la gente me abordaba para decirme, tengo tal cosa, quiero enseñártela, y claro, al final ha aparecido casi todo, pero han quedado algunas cosas sueltas porque era evidente que era imposible satisfacer a todo el mundo. El pueblo de Tebas, con esa política por parte del ayuntamiento tan proactiva a favor del patrimonio, pues desde luego merece el máximo de los aplausos. José es un pilar fundamental en lo que es el Museo de Tebas. Yo les recomiendo a aquellos que no hayan visitado Tebas que vayan a verla, porque se respira patrimonio. Van a ver ustedes un museo que yo tuve el honor en el año 2000 de inaugurar. Merece la pena, uno de los mejores museos. Está feo que yo lo diga como responsable de su elaboración en aquel momento, pero uno de los mejores museos arqueológicos locales de Andalucía. Merece una visita a Tebas porque tiene un gran patrimonio y a él nos vamos a referir y a él nos hemos referido con este libro. Tacurún, he visto por otro lado, y esto no quiero olvidarlo, me ha maravillado todas las alusiones a lo clásico. A mí el nombre me ha lastrado, en el sentido de que yo tenía que haberme dedicado a los latines y me he dedicado a la morisma o a la morería, pero Plinio, Virgilio, mi tocayo, Platón, perdón, aunque es griego, en fin, todos unos referentes clásicos que me honran de una manera exacerbada porque evidentemente me colocan en una dimensión que seguramente no merezco. Vamos a hablar un poco de esto de Tacuruna que era, claro, evidentemente ustedes están esperando. Juan Antonio ha abierto el melón, pero únicamente de la Tacuruna filológica. La Tacuruna histórica, la Tacuruna arqueológica es otra cosa y la parte filológica ocupa apenas un capítulo.
Estamos hablando de un territorio fundamentalmente bereber que se configura entre el siglo VIII y principios del siglo XI por parte de distintos grupos clánicos y tribales bereberes que, viniendo desde el norte de África, se van a instalar en todo el territorio andalusí. Pero hay solamente una cora exclusivamente bereber, porque las demás coras hay poblaciones también árabes. La cora de Tacuruna es exclusivamente bereber y eso le confiere, le da una notoriedad muy particular en lo que significa la historia política y también, como no, la historia de esa gran migración que fue finalmente al Andaluz, que se configuró como un territorio de migración de todas esas poblaciones norteafricanas que se desplazan hacia la península ibérica. Tacuruna es la cora bereber. Y uno de esos clanes bereberes es este de los Nafsa. Este clan bereber de los Nafsa, que van a asentarse seguramente en torno al año 740, podemos aventurar a dar cronologías más precisas, no nos lo dicen las crónicas, pero hay que saber leer entre líneas. La historiografía árabe es verdaderamente sorprendente y yo me estoy encontrando que todo lo que dicen es verdad, porque con el paso del tiempo uno se puede imaginar que hay mucha falsedad en toda historiografía, pero finalmente uno se da cuenta que todo está situado, es decir, que todos los sitios tenían su nombre y que todos los sitios pues tienen una historia, porque claro, yo esto se lo cuento a mis alumnos, el ser humano es un ser historiable e historiador. Todos, mientras actuamos, estamos haciendo historia. Bien, Tacuruna se configura como una provincia a partir en torno al año 740. Abderrahmán I, cuando desembarca en Burriana, Nerja, no en Almuñécar, en Almuñécar me van a declarar persona non grata, pero en Nerja espero que me den una calle. Abderrahmán I desembarca en la playa de Burriana, en la playa de Verano Azul, y asciende por la Sierra de Almijara, se dirige a Loja y de Loja se dirige camino de Medina Sidonia y pasa por Tacuruna. Y dice una crónica árabe que la población de Tacuruna baja a recibirlo a Abderrahmán I porque tenía vínculos con esta gente. Esos vínculos proceden de su madre. Su madre era Nafsa, como la gente de Tacuruna. Están devolviéndole de alguna manera esa vinculación. Hay que tener en cuenta que estos Nafsa, su madre era Nafsa porque había sido esclava y había sido llevada como esclava a Oriente. Y en Oriente nace Abderrahmán I, hijo de una bereber de ahí, de la zona de Alucema. Y, por tanto, de la misma gente de Tacuruna. La historia de Tacuruna va a ser una historia de rebelión. A lo largo de toda la historia del Andaluz se van sucediendo diferentes rebeliones que las crónicas árabes se encargan de reseñarlas, rebeliones una detrás de otra. Y los bereberes de Tacuruna se levantaron contra Córdoba y desde Córdoba se lanzó una expedición para aplacar a los bereberes de Tacuruna. Y los bereberes de Tacuruna son levantiscos, son gente guerrera, que no admiten ningún tipo de poder. Efectivamente, era una región un poco al margen de Al-Ándalus, se les dejaba más o menos vivir en paz, pero ellos mantenían pues unas ciertas dosis de autogobierno, ¿no? Es decir, se manejaban en una cierta autogestión de sus cosas. Ahí tenemos que empieza a surgir un hecho urbano. Seguro que el hecho urbano ya está planteado en el propio siglo VIII, a mediados del siglo VIII, ya hay una acumulación de gente en ese enclave rodeado de montañas kársticas que es Nina Alta, un lugar que arroja una cantidad de información arqueológica verdaderamente abrumadora. Aquí tienen ustedes un resumen de toda esa riqueza arqueológica. Cuando uno quiere que salgan fotos, sale solamente texto. Pero bueno, ya saben ustedes la ley de Murphy cómo funciona. En fin, ahí tienen ustedes una parte de esa riqueza arqueológica que es verdaderamente sorprendente, con piezas absolutamente singulares, excepcionales y únicas. Empieza a configurarse un hecho urbano. Y el hecho urbano, desde el primer momento, ya se le dota de la condición de Madina Tacuruna, la ciudad de Tacuruna. Y de esa Madina tan árabe, está en el Guadalmedina de Málaga, de esa Madina tan árabe, Pedro Medina, por cierto, lo tenemos aquí presente, con ese apellido tan ilustre y tan árabe, de esa Madina tan árabe termina evolucionando en Nina. Nina es lo que queda de la antigua Madina Tacuruna. Estamos en Ronda y yo me dije, ahí hay que torear muy bien, porque los de Ronda van a decir, ¿qué es esto? Nos viene a quitar una ciudad. A los de Teba, mi querido amigo Juan Fuentes, le dije en cierta ocasión, y lo he repetido también, está escrito en el libro, te quitaremos algo, pero te lo devolveremos con creces. Yo creo que no me he equivocado. He devuelto al pueblo de Teba con creces. Le quitamos a Tegua, pero le devolvimos Tacuruna. Pero como decía, la ciudad esta es una ciudad donde hay una riqueza arqueológica verdaderamente impresionante. La ciudad ha estado muy arada, ha estado muy cultivada y ya quedan pocas estructuras. Aparte de que hay que pensar que antiguamente la gente no vivía en las casas sólidas de muros, sino que vivían en algunos casos en jaimas.
Estos bereberes traen jaimas, lo tenemos en la Vega Baja de Toledo, no hay apenas casas en la Vega Baja y lo que quedan son orificios donde se implantaban los postes de las tiendas. Y me decía un señor un día, un toledano, la gente de Toledo es recia, es dura, y me decía, sí, van a venir los bereberes aquí a plantarse en una tienda. Y yo le digo, ¿usted sabe el frío que hace en el Alto Atlas marroquí? A 3.000 metros de altura, pues hay gente todavía, no, ya con el cambio climático ya no hace tanto frío. Hay gente que vive a 3.000, 3.500 metros de altura, con mucho más frío que en Toledo, mucho más frío y con mucha más nieve que en Toledo. En definitiva, esta gente viene, se implantan ahí, protagonizan una serie de rebeliones, 5 o 6, los cronistas árabes son bastante prolijos, dan los años, dan los generales que aplacan esas rebeliones y finalmente, como digo, ya se va, está la revuelta de Ibn Hafsun, hay un clan hegemónico que es el de los Banu Jali, porque Cañete, el Haisen Khanit de las crónicas árabes, actúa como la fortaleza de Takuruna. Takuruna no tiene fortaleza porque tiene al lado el castillo de Cañete, que es realmente su fortaleza. Ahí están los Banu Jali estos, que es el clan hegemónico de los Nafsa, que van a protagonizar primero un acercamiento a Omar Ben Hafsun y después se alejan de Omar Ben Hafsun cuando Omar Ben Hafsun se hace cristiano. Una vez que acaba la revuelta de Ibn Hafsun, toda esa población levantisca, dicen los cronistas árabes, es bajada al llano, se la islamiza más intensamente y comienza otra historia, la historia de un territorio pacificado. ¿Y cuándo acaba eso? Y ahí volvemos otra vez a Ronda. Acaba en el siglo XI, cuando llegan otros norteafricanos, los Banu Ifrán, que a principios del siglo XI, en el periodo de Taifa, en 1014, se dirigen hacia Jaén. No les debe interesar lo que pasa en Jaén y se van hacia Ronda. Y vienen a la ciudad de Ronda. Y ahí es cuando comienza a activarse Ronda. ¿Cuál es el problema? Que los autores árabes ya tienen la inercia de llamar Takuruna a toda la región y van a decir que la capital de la Cora es la ciudad de Ronda. No, la capital de la Cora, porque está mencionado por distintos autores como 2 ciudades distintas, está allí, en Nina Alta, como el propio registro arqueológico está demostrando. Esta es una historia fascinante, como ven ustedes, una historia que apenas se había sido esbozada. Nadie se había metido en estas profundidades. Este libro o estos 2 libros vienen a confirmar pues algo que yo estaba abogando desde hace mucho tiempo. Juan Antonio ha hecho una breve alusión a cómo entré yo en contacto con el término Takuruna. Estaba yo en el bachillerato y creo recordar en el Instituto de Martirico, donde yo estudiaba, que cogí un libro y vi ese nombre que a mí me resultó fascinante. ¿De dónde viene este nombre? ¿Qué es esto de Takuruna? Y esa geografía legendaria que habitaba en mi cabeza, pues al final se ha plasmado en nada legendario como es una obra de esta envergadura. Abandonando la leyenda, se ha hablado de geografía legendaria aquí, me parece muy bien, pero aquí ya no hay leyenda, aquí lo que hay es una realidad histórica. Estoy seguro que va a haber gente que va a negar que Takuruna era Nina Alta, estoy seguro que va a haber rondeños que van a seguir diciendo que Takuruna era Ronda, no pasa nada, no hay ningún problema. Siguen diciendo algunos que Bobastro está en Comares, tampoco pasa nada. Y hay algunos que dicen que la Tierra es plana. ¿Yo qué quieren ustedes que les diga? Cada uno hace lo que puede. Pero, claro, la información histórica es absolutamente abrumadora. ¿Qué hay que hacer ahora? Porque hay que plantearse el futuro. ¿Qué tenemos que hacer con este lugar? En primer lugar, seguir investigando entre los vecinos de Teba, porque siguen teniendo muchísimo material. Aquello es un pozo sin fondo de la cantidad de material que ha ido apareciendo. Los tebeños lo saben, los tebeños aquí presentes saben la cantidad de material que procede de allí y, sobre todo, Takuruna necesita de un plan de investigación. Es cierto que es un lugar que está muy arrasado por la intervención agrícola secular a lo largo de tantísimo tiempo, pero es necesario hacer un plan de investigación porque este lugar nos va a dar algunas de las claves de lo que significa la implantación bereber en Al-Ándalus. Tenemos un lugar perfectamente focalizado, tenemos una documentación histórica y arqueológica muy contundente, muy sólida, y lo que necesitamos es corroborar todo esto. Y van a salir resultados muy interesantes. Teba ya está aportando a la ciencia arqueológica una cantidad de información verdaderamente espectacular. Y esto honra al municipio de Teba, pero también nos honra a los arqueólogos que nos estamos dedicando a desentrañar y a escudriñar ese pasado histórico. La apuesta que ha hecho Teba es una apuesta verdaderamente soberbia. Es magnífico porque no hay otro municipio en la provincia de Málaga que haga algo parecido. Esto cuesta un dinero, tampoco tanto como la gente se imagina, porque tenemos una edición, un editor que es José Manuel Dorado, que hace unas ediciones de libros verdaderamente maravillosas. Este libro está magníficamente editado. En otra presentación en Málaga dije que este era el libro que yo hubiera querido
escribir y presentar en algún momento. Pues bien, Tacuruna, como ven ustedes, es un misterio que ya empieza a resolverse si ya no está resuelto. ¿Y qué pasa con Ronda, ya que estamos en Ronda? Claro, hay que quitarle lo de Abad Ben Firnas en Ronda, lo siento, querido amigo, pero no pasa nada, la historia es así. Ronda tiene grandes cosas, no hace falta que se lo diga a ustedes. Ronda es una de las ciudades más mágicas que hay en España y una de las ciudades más mágicas del mundo. No pasa nada porque esto es un rasguño en su honorabilidad histórica, no es nada. Esto, al fin y al cabo, no es más que un episodio casi anecdótico de una historia secular, de esa historia de Ronda que empieza a desarrollarse como ciudad potente, una ciudad al Andaluz importante a partir del siglo XI. No es Málaga, Ronda nunca fue Málaga, no fue tan importante como Málaga, no digamos ya Córdoba, que jugaba en la Champions. Córdoba ya era otra cosa, estaba ya al nivel del Cairo, Bagdad, de ese tipo de ciudades, pero Ronda tiene su importancia y esa importancia hay que reivindicarla, por supuesto. Pero evidentemente hay que decir que Ronda no era Tacuruna. Ronda pasó por Tacuruna a partir del siglo XI, pero no era Tacuruna. Todo esto viene, yo creo que Juan Antonio lo ha insinuado, del siglo XIX, cuando empezaron a asociarse los dos nombres, Ronda y Tacuruna, a partir de esa 11ª centuria. La historia, como ven ustedes, es una historia hermosísima que hemos tratado de desentrañar de la mejor manera posible y el resultado son estos dos libros tan grandes y tan lustrosos. Yo tengo que decirles que para mí ha sido un enorme placer, ni una línea, ni un solo día sin escribir una línea, efectivamente, como dijo Plinio, ni un solo día sin escribir una línea. He estado durante 12, 13 años con esta idea que siempre me embargaba. Es decir, sabía que lo tenía que terminar. Yo no sabía cuándo lo iba a terminar. Hubo un momento en el cual me pensaba, ¿y si yo me muero, qué pasa con esto? Me puede dar un infarto, ¿qué pasa con todo esto que yo tengo en la cabeza y que ya estaba casi escrito? Yo digo, mis hijas no van a saber llevar esto no lo puede llevar nadie nada más que yo, porque era tal la idea que tenía de que esto tenía que llegar a buen puerto. Afortunadamente estoy vivo, he venido aquí a Ronda a presentar esta obra y, desde luego, como les digo, ha sido un trabajo muy arduo, pero enormemente reconfortante. No soy de los que dicen, ha sido un trabajo muy duro. No, ha sido duro porque yo me lo he pasado muy bien. Yo he disfrutado como un enano haciendo estos dos libros. Verdaderamente he sido feliz durante ese tiempo. Tenemos, y lo estoy viendo ahí que lo está mostrando Juan, los límites de la Cora de Tacuruna. Es algo que no nos hemos referido en esta presentación ahora, pero ahí tienen ustedes los límites que ocupaba toda la serranía de Ronda, salvo el Valle del Guadiaro y el Valle del Genal, que pertenecían a la Cora de Algeciras. El resto de la serranía de Ronda estaba bajo la jurisdicción de esta Tacuruna, como digo, no ya un territorio mítico, no es ya un territorio legendario, sino que es un territorio perfectamente asentado en la localidad de Teba y que los detractores pueden decir que no estaba allí, me parece muy bien. Lo que quiero es que, si lo dicen, que publiquen una obra como esta y entonces hablamos. Cuando se publique una obra como esta, podemos entablar. Ahora, en un bar contando, eso no está Tacuruna porque me he tomado más cerveza que tú, no, por favor, eso no. Esperemos que, si hay alguien que entiende que Tacuruna no estaba ahí, pues tiene que plantear una alternativa que sea creíble, como en cualquier ciencia. Los que nos dedicamos a la historia con tanto ahínco y con tanta pasión, sabemos que es necesario darle a esto un cierto aire de profesionalidad. Quiero decir, no vale con estas conversaciones a las que los arqueólogos son tan asiduos, en un bar decir, yo tengo un yacimiento, sí, pero eso hay que publicarlo, eso tiene que salir al debate público y tiene que haber la oportunidad de que haya gente que discrepe y de que haya gente que diga, te estás equivocado. Así funcionan todas las ciencias y la historia es una ciencia que tiene que funcionar también así. Bien, no voy a extenderme mucho más, después ustedes preguntarán si quieren, además no sé si tendremos tiempo para preguntas. Yo quiero agradecerles nuevamente su presencia en esta sacrosanta casa, agradecer, por supuesto, nuevamente todas las veces que hagan, 1001 veces, como dicen Alf Laila wa Laila, las 1001 noches árabes, 1001 veces a la maestranza, a la Real Maestranza, el apoyo incondicional que a todas estas personas aquí presentes nos prestáis. Es verdaderamente algo absolutamente encomiable. Reitero mi agradecimiento, como no, al Ayuntamiento de Teba. Yo creo que podemos seguir haciendo presentaciones, pero sin pasarse. Había previsto una en el Museo Arqueológico Nacional, pero no me han contestado, en Madrid. A la gente de Teba voy a estar toda la vida agradecido, a José,
a Juan, a Talabartero, a tantísima gente de Teba que ha prestado piezas, que me conocen, estuvieron en la presentación del libro y en Teba, bueno, pues Tacuruna ya yo creo un emblema. Por supuesto, a todos estos amigos y colegas que me siguen como si fuera una especie de peregrinación. Efectivamente, lo que ha dicho Curro, se va creando una cierta escuela. En algunos casos, yo no me puedo sentir maestro de nadie porque hay muchas cosas en las que, por ejemplo, Curro o Juan Antonio o Pepe saben mucho más que yo. Entonces, yo puedo ser a lo mejor maestro en algunas cosas, pero en otras no soy más que un humilde discípulo de estas personas que tanto saben también. Y, por supuesto, a todos ustedes por estar aquí en una tarde de un martes hablando de un tema como es esto de Tacuruna, que para mí resulta fascinante. Espero poder compartir un poco de esa fascinación que a mí me embarga con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta. Sí, bueno, pues muchísimas gracias a todos por las intervenciones que, como siempre, son interesantísimas. Se nos ha echado un poquito el tiempo encima, pero no quiero dejar la puerta cerrada. Al contrario, estamos en una casa que intenta abrir las puertas para si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Allí un señor ahí y después sí. Sí, bueno, entonces. Bueno, yo creo que se escucha bien. ¿Cómo, cuándo y por qué? No digamos que desaparece Tacuruna, pero sí es tapada por el tiempo. Es tapada por el tiempo a partir del siglo XI, empieza Ronda a ser ya una ciudad relevante. El nombre queda en la historiografía árabe. Hay un gran autor árabe que ustedes conocen, de Loja, Ibn al-Hatib, la nombra en el siglo XIV y dice que en la conquista de Cañete, dice, se conquista por parte de los castellanos, 1330, cuando se conquista también Tebas, no habla de Tebas, habla de Cañete. Se conquista Hesencanit y Tacurunía. Él ya tenía referencia de que por ahí había algo que se llamaba Tacuruna. El nombre desaparece, pero los nombres son muy obstinados, se empeñan en pervivir. Posiblemente el nombre perviva en La Terrona. La Terrona es un cortijo que está allí en Nina Alta, junto al cortijo de Nina Alta. Ese nombre de La Terrona, Juan Antonio ha hecho una referencia. Tacuruna, Terrona. Es posible que porque Terrona en castellano no sirva nada. En italiano sí significa algo. Significa terroni, son la gente cateta, la gente a los del sur de Italia, como Pedro tú sabrás, le llaman los del norte los terroni, la gente cateta, los de la tierra. Pero en castellano, terrona no significa absolutamente nada. Es posible que ahí haya pervivido, porque ya digo que los nombres son muy obstinados. Tienden a no querer desaparecer, como todo, es como algo biológico. Y desaparece, pero bueno, vuelve a aparecer el nombre Yannina en un libro magnífico, una obra enciclopédica que publicó Curro Siles sobre Cañosanto, donde hay documentación ya moderna del siglo XVII sobre el lugar. Pero el lugar guarda ahí una especie de sueño de los justos y reaparece después. A partir del siglo XI ya empieza a perderse la configuración de Tacuruna. Viene una nueva realidad política que son las taifas, Muluk Tawaifa en árabe, que se traduce mal como bandería, sería más bien soberanías compartidas, como mi maestro Miquel Barceló escribió en alguna ocasión, esa soberanía compartida, y a partir de ahí empieza a diluirse el nombre. Sin embargo, hay referencias. Los almorávides, hay documentación de almorávides que hablan de un señor de Tacuruna que perdió sus propiedades y terminó en Sharq al-Ándalus. Aparecen noticias, pero ya han perdido ese relieve histórico que habían tenido durante el Emirato y durante el Califato. Y la Nisba hay un valenciano, Al-Tacurunní, un poeta ciertamente relevante, que no es que fuera de Tacuruna, él nace en Levante, pero sus ancestros deben ser de Tacuruna porque él tiene la Nisba Tacurunní y es del siglo XI-XII. Sí, hola, buenas tardes. Dentro del libro, en los límites de Tacuruna, se recoge el término de Benajarra. Sin embargo, no especifica dónde está. Yo tengo conocimiento de que existe un topónimo de Benajarra en la zona de Atajate, pero también existe esa misma denominación en la zona de Setenil y de Alcalá del Valle. Que a ver qué me podía contar de Benajarra. Está en el repartimiento de Setenil. Curro puede hablar también al respecto. Benajarra parece el único etnónimo que aparece en el repartimiento de Setenil, lo cual es un dato muy importante. Es decir, a finales del siglo XV los castellanos están denominando con un nombre tribal a una determinada alquería. Puede ser en los mismos Benajarra. Antes Juan Antonio ha hecho una alusión a eso de los nombres, de cómo se llevan.
Esto es un mecanismo muy complejo, pero bien conocido por los antropólogos franceses del siglo XIX y del siglo XX que se dedican al mundo bereber. Es muy fácil, ustedes lo van a entender perfectamente. ¿Por qué se repiten los nombres? Los nombres se repiten y aparece Ben Adalid en un sitio y en otro, más alejado, porque aparecen Ausaya o Micnasa o tal. Nombres clánicos, nombres de estirpe bereber o árabe. Es muy sencillo. Eso es por criterios de sostenibilidad ecológica. Esto lo tienen muy bien estudiado los antropólogos franceses. ¿Qué sucede? Hay un asentamiento clánico que siempre se dispone de la misma manera, la alquería y por debajo los terrenos de cultivo, por encima el monte, siempre que haya una orografía que lo permita. Esto crece tanto que es necesario irse a fundar otra alquería bajo esos mismos presupuestos y se llevan el nombre del identificador tribal. El problema de todas las tribus estas es que funcionan de una manera un tanto anárquica. Es decir, a veces las confederaciones tribales se confunden porque unos que están entre el gran tronco tribal de los Masmuda aparecen como Micnasa, o aparecen como Gumara, o aparecen como Jaguara. ¿Por qué sucede esto? Simplemente por alianzas de carácter tribal. Esas alianzas, en el caso de Al-Ándalus, antes del 711, ya en algunos casos están forjadas, están selladas en el norte de África. ¿Qué ha quedado de eso? Nada. La toponimia. Ha quedado unos jalones toponímicos repartidos por todo el territorio peninsular, pero nada más. Con esa poca urdimbre tenemos que construir una gran historia, pero es lo que tenemos. Lo cierto es que esos comportamientos de carácter tribal los conocemos muy bien, como he dicho antes, por los antropólogos y etnólogos franceses que lo describieron todo a la perfección, todo lo que es el comportamiento de esta gente de las tribus, del Medio Atlas, del Alto Atlas, de Marruecos y también, como no, de Argelia, incluso de Túnez, aunque la presencia tribal en Túnez es menor. Además, hay una cosa muy curiosa también, que es la propia denominación que se emplea, si hay alguien que conozca Marruecos, el Marruecos histórico, en el Marruecos del siglo XX, entre la gente de la lealtad, Ahl al-Mahsan, del Estado, del Mahsan, del aparato administrativo, y la gente de la rebelión, Ahl al-Siba. Pues eso tiene una correspondencia exacta en Al-Ándalus. Está la Ahl al-Ta, la gente de la lealtad, y está la Ahl al-Khilaf, la gente de la disidencia, de la rebelión. Toda la historia de Al-Ándalus es un enfrentamiento entre un Estado que no es muy fuerte y unas poblaciones levantiscas que lo que quieren es, como siempre, pagar menos impuestos. El Estado musulmán normalmente es un Estado que recauda de una manera bastante racional. No exige muchos impuestos, no es como el feudalismo donde sí hay una exigencia impositiva muy fuerte. Lo que sí se produce son rebeliones porque se producen alianzas entre confederaciones tribales que lo que quieren es acabar con una dinastía para que sea reemplazada por otra. Esto lo explica a la perfección un autor genial, único, que es Ibn Khaldun, en su Muqaddima en el siglo XIV. Es impresionante. Es un hombre adelantado a su tiempo. Un hombre que podría estar escribiendo en el siglo XXI. Habla, por ejemplo, Ibn Khaldun, del maltrato a los niños. Mucho antes de que Piaget, que toda la pedagogía del siglo XIX y del siglo XX, dice: es mentira que la letra con sangre entra. A los niños hay que tratarlos con amor y hay que tratarlos con respeto. Y la enseñanza tiene que ser desde el respeto, desde el amor y desde la consideración. Un tipo del siglo XIV diciendo eso. Pues como eso explica perfectamente el comportamiento de estas sociedades tribales como la sociedad árabo-andalusí y toda la sociedad árabe en general. Y para terminar, aunque me ha hecho una pregunta muy precisa sobre Benajarra, le digo que está en el repartimiento de Setenil, para terminar yo quiero que vean ustedes la vigencia de ese mundo tribal. ¿Por qué pierde Estados Unidos? Porque la pierde la guerra de Irak, año 2003. Porque entra como un caballo desbocado. Y se dan cuenta 2 años después que tienen que tratar con las tribus, que tienen que llegar a acuerdos con las tribus. Cuando en el año 2010 se produce el bombardeo de Libia, 2010, 2011, 2010-2011, muere Muammar al-Gaddafi y todo esto, cuando oigo los nombres en la radio, que los dicen mal, y hablan de unos nombres, dicen uno, los Warfayuma. Digo, los Warfayuma, lo dicen mal, porque lo pronuncian en francés. O Warfaouma o algo así, dijeron en la televisión o en la radio. Y yo me quedo pensando, digo, ¿qué está diciendo este hombre de la radio? Lo estaban diciendo en español, claro, estaban. ¿Quiénes son? Porque hablaban de las tribus, unas a favor de Gaddafi, otras en contra de Gaddafi. Y digo, los Warfayuma, pero coño, si son los de la Serranía de Ronda, están aquí, en el territorio de los Nafsa, son Nafsa. Esas tribus, en la Libia del siglo XXI, siguen funcionando como tribus y son fundamentales para comprender
el funcionamiento de esas sociedades tribales, de esas sociedades clánicas. Sin el estudio de ese mundo clánico no somos capaces de entender, por supuesto, al andaluz, pero nada del mundo musulmán. Una pregunta al respecto de la localización, ¿no? Porque esa zona, además, cerca del Cortijo del Tajo, también hay otra ciudad súper importante. Esta no la entiendo, porque allí hay poca agua. Nina Alta sí, ¿no? ¿Por qué precisamente esa localización? Claro, hay un autor que se llama Al-Himyari. Al-Himyari dice algo que es muy revelador sobre la localización. Dice Al-Himyari lo siguiente. Espera un momento que lo busque. Es que hay tantos textos. Ustedes se pueden creer que todos estos textos, miren ustedes la última parte del libro, hay más de 100 textos sobre Taqurunna, hasta en hebreo hay textos. Y Al-Himyari, aquí está creo, dice, ciudad de Al-Ándalus, las proximidades de Écija. Está claro que la ciudad de Écija tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque toda esa zona pertenecía al conventus astigitano. Es una ciudad antigua que ha dado... Y la conquista tiene que ver con Écija. La conquista de Taqurunna tiene que ver algo con Écija porque se establecen unos vínculos desde el inicio. En ella se encuentra un pórtico construido en la antigüedad que no ha sufrido ninguna transformación. Esa es la ciudad del Cortijo del Tajo. Es un urbanismo doble. Cuando llegan los musulmanes van buscando el urbanismo romano. ¿Por qué? Porque los romanos simplemente da prestigio. Los romanos es prestigioso. Y hacen las ciudades al lado de ciudades romanas. Ellos han visto una ciudad romana importante, posiblemente fuera Sabora, no vamos a entrar en ello, posiblemente esa ciudad de Cortijo del Tajo podría ser Sabora, eso es una discusión que ahora mismo la arqueología que se dedica al mundo romano está viva esa discusión, posiblemente esa sea Sabora, pero ellos construyen una ciudad como diciendo, ahí hubo algo de prestigio y nosotros edificamos una ciudad relativamente grande, para que ustedes hagan una idea. En Nina Alta, el espacio arqueológico de Nina Alta, donde ha habido hallazgos, pues tiene, Juan, si no me equivoco, unas 8 o 9 hectáreas, ¿verdad? Casi 10. Casi 10 hectáreas. Estamos hablando de un polento muy disperso y muy amplio. Solamente una cosa, que ahí se equivoca el señor, no lo conozco. En el Tajo hay mucha agua. Lo que pasa es que hay mucha agua. Yo llego a conocer 7 fuentes en Pilar, que hay mucha agua. Lo que pasa es que desgraciadamente los cultivos se han ido perdiendo con el chocoso. Pero cuando de niño, el agua que salía de la sierra, no recuerdo, o sea, estamos hablando de 7 fuentes. Sí, las conozco. Pero que había mucha agua siempre, lo que pasa es que después se han sembrado olivos arriba, han hecho los pozos, nosotros sabemos, en el ayuntamiento, además que los compañeros y los acuíferos se han eliminado. Sí, la fuente del Álamo. Claro. Pero lo que yo quiero... Yo no he podido. Quiero decirle... Lo que yo quiero decirles es que el Cortijo del Tajo también es Taqurunna, es decir, ellos van buscando una ciudad romana para garantizarle el prestigio y construyen al lado en ese urbanismo doble. Eso está en tantísimos lugares del mundo musulmán, también en el norte de África. En Al-Ándalus no tanto, porque Al-Ándalus es un sistema de ciudades muy bien organizado y ellos lo que hacen es respetar ese sistema. Pero allí donde no hay ciudades están buscando o quieren garantizar la presencia suya mediante el urbanismo, están buscando ciudades ya en declive o que ya llevan un tiempo en declive para fundar un urbanismo nuevo, muchas veces cuadrangular al lado. Entonces, eso también es Taqurunna, el propio Cortijo del Tajo. Toda esa zona en realidad es Taqurunna. ¿Y entonces Terrona también? Terrona también. Si es que Terrona está en Nina Alta. Ah, que Terrona. Terrona está dentro de en el sitio ese. del área de Nina Alta. Terrona está dentro de Nina Alta. ¿Usted ha estado en Nina Alta? ¿Ha estado usted en Nina Alta? Sí. Nina Alta es enorme y es un sitio, claro. Pasa que yo pasé antes del libro, entonces, que pasé durante el COVID, era antes del libro y no sabía, desconocía. Claro. Sí. ¿Y el yeso, las canteras de yeso tienen algo que ver? El COVID fue buenísimo porque yo terminé el libro con bueno. Eso fue maravilloso. Le preguntaba, ¿las canteras de yeso tienen algo que ver también ahí o...? Las canteras de yeso. Allí hay yeso, en Terrona. Sí, bueno, el tema, claro. Yesar. Claro, el Yesar, sí. Sí. Claro, lo que pasa es que uno está esperando encontrarse allí, pues una ciudad. Bueno, cuando uno es que, claro, el tema de la arqueología tiene una parte fantasiosa. Hubiese conocido, tuvieron la suerte, de haber conocido hace, no sé cuánto, 30 años. Con Nina Alta, en lo que estamos hablando.
No, sí, no eso. Han tapado José, el agua. Para echar las piedras. El agua es que salía agua. Una vez que no sabía yo que al agua. Es que el agua salía y llegaba al en el yeso. Ellos corrientes, salía agua por la jardín de eso era, es que era en el verano de la hablando de 30 años. Pero como ahora llueve menos, los pozos que se han hecho y eso, ahora no sale algo, pero y sale agua por todos lados. No obstante, la fuente, como decimos, el borbollón. Claro. Sí. En un sitio donde no llueve mucho, porque en Tebas no es la serranía de Ronda No obstante, profunda. de Nina y de Nina Alta, Bebe, Cañete, Al Margen, Campillo, Tebas. Entonces nosotros tenemos una vinculación muy fuerte, porque podríamos decir que el 70% del suministro de agua del término municipal de Tebas precisamente es de Nina Alta, que nosotros tenemos allí. Y nosotros hacemos unos análisis porque la pregunta es, ¿cómo están los acuíferos? Es maravillosamente sorprendente que estamos todavía, a pesar de lo que está cayendo, o mejor dicho, de lo que no está cayendo. Mira, nosotros tenemos detectado que en Nina Alta hay un depósito, tenemos un motor metido entre 90 metros y 180. Y ahora mismo está en el 105, es decir, está casi todo el acuífero completamente lleno de agua. Y yo he visto muchas cosas sorprendentes. Yo he visto caer 500 litros en menos de 24 horas en Tebas. Yo he visto auténticas barbaridades, pero la cosa que más me ha impresionado es quitar el motor de Nina Alta y escuchar a más de 100 metros el agua que hay justo debajo de esa sierra. Y esto es absolutamente brutal. Es decir, Nina Alta, yo no conozco una realidad hídrica tan potente como el entorno de Nina Alta. Tontos eran los bereberes. Ten en cuenta que estamos hablando también de una zona que tenemos uno de los poblados íberos también, previo a Roma, como los castillos, que ya hubo una excavación arqueológica de la Asociación Iniciativa en el 2018, que tenemos ya un poblado íbero bastante potente también en el mismo Vic. De hecho, el cortijo de... el cortijo del Tajo y los castilleos forman parte del mismo Vic, previo íbero y después posteriormente romano. Y al final es una zona poblada porque evidentemente los antiguos eran mucho más inteligentes que todos nosotros y allí... Hay una red hidráulica, yo me acuerdo cuando estuve, que se conserva todavía, ¿no? Sí. Hay un canal, ese canal nos está diciendo dónde está la mezquita. Esos canales lo que son partición de agua, está la fuente de Nina, donde está el depósito, de ahí surge el agua y después hay varias canalizaciones, varios canats que se dice en árabe, y esos canats, uno de ellos iba hacia el agua, hacia la mezquita, hacia el patio de la mezquita, para garantizar la ablución. Es decir, siguiendo uno de esos canats nos vamos a encontrar una mezquita. ¿Qué dirección? Bueno, está la fuente y salen dos variantes. Una que se dirige hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Ahí tiene que, porque esto está muy bien estudiado. Yo estuve trabajando en un yacimiento que se llama Saddina, nombre bereber, es el lugar de Iptuqui, ahí en la serranía de Ronda, la parte gaditana, en Prado del Rey, ¿no? Sí, el bosque. En el bosque, sí. Sí. Ahí, estos Saddina se asientan en Al-Ándalus, ese es Iptuqui, hay un libro que yo publiqué sobre esta zona, un libro muy grande también. Este hombre lo compuso, el pobre. Una obra también enorme sobre el castillo de Matrera. Bien, pues estuve en Saddina y estaban con los arqueólogos marroquíes y, claro, se veía una canalización que iba, ¿a dónde? Pues a la mezquita del lugar, claro, y entraba en el patio. Y nosotros que hemos trabajado en Casa Arabonela, Marga, en Casa Arabonela, el agua que sale de arriba en las 12 fuentes que al pie de la sierra hay, toda una batería de fuentes, 12 fuentes que suministra, todo eso tiene un sentido tribal y clánico, ¿eh? Es decir, cada tribu se hace responsable de una fuente. Lo que pasa es que no hay papeles. Ahí no hay, como en el mundo feudal, la idea de que se tienen que escribir. No, esto es Mohammed, Al-Aimli, ya está. La fuente es de nuestra, que llegamos a un acuerdo. El que está arriba tiene que respetar al que está abajo. Si lo incumple, no hay papeles. Cuando llegan los castellanos, se sorprenden de todo ese sistema, de todo ese engranaje de centenares de familias que están con una sola fuente y no hay enfrentamientos. ¿Por qué? Porque llegan a acuerdos por el tema del agua y nadie, o casi nadie, lo incumple. Y cuando se incumple, la ley es muy severa. Pero iba a decir todo esto, que una de las fuentes de Casa Arabonela efectivamente va directamente
a la iglesia del pueblo, a la antigua mezquita mayor. Casa Aragonés había 3 mezquitas. Y las otras 2 tienen también su propio suministro de fuente. Es decir, todo esto funciona así. A principios del siglo XX, en 1914, fue la primera vez que se metió una infraestructura hidráulica hasta Tebas. Se hizo precisamente desde el Cortijo del Tajo hasta Tebas y no iba por sus propios peces. Sí. ¿Usted conoce la zona? Sí, sí. Por eso todavía se conserva la tubería de hierro, pero que en la ciudad del Cortijo del Tajo, aquella zona, es rica en agua. Hablando de ya había una tubería y no necesitaba ningún medio de impulso. Pero en el Cortijo del Tajo llegaba el agua hasta Tebas, que era la primera vez que se metió el agua en Tebas, que se llevó al pueblo. Antes se administraba por la base de pozo, lo que es la autoridad. Es que ahora no se lo imagina uno. No, pero por eso digo que me gustaría que Y una última pregunta, si puede ser. Claro. Tenemos la suerte de que hay una ruta, pues yo lo conozco por eso, desde Tebas a Cañete, que pasa por allí, ¿no? La ruta de la Gran Senda de Málaga. Entonces, cuando subes al puerto, ya en términos de Cañete, cuando pasas la Alhambra hacia arriba, arriba hay unos eremitorios. Sí, mozárabes, sí. Sin ¿Eso duda. tiene relación también? Sí, claro, eso es el ámbito de Nina y son una vivienda rupestre y posiblemente haya también alguna iglesia por ahí. ¿Hablamos de mozárabe o...? Sí, población cristiana. Eso es otra historia que tenemos que plantearnos también por la idea de que todos los que llegan son musulmanes. Bueno, pueden llegar también, con estos bereberes llegan poblaciones judías seguramente y llegan también poblaciones cristianas, ¿por qué no? Vale. Es decir, que la inscripción religiosa es una cosa y la organización política es otra. Y tenemos una idea de que son todos musulmanes, sí, pero todo ese gran movimiento, toda esa gran migración que se inicia incluso antes del Islam, porque estos grupos bereberes se están moviendo por un cambio climático que hay en el siglo IV, perdón, una crisis climática muy severa y empiezan estos grupos bereberes a moverse. Cuando llega el Islam, a partir del año, bueno, Mahoma muere en el año 632 y la expansión es vertiginosa. Usted sabe que en Kairouán están en el año 647, me parece. Llegan rapidísimo, conquistan el Cairo en el año 634, 633. Es una expansión verdaderamente prodigiosa. Como estaba diciendo, toda esa expansión, hay una gran movilización de gente. No sabemos quién se movilizaba, pero seguro que iban judíos, bereberes judíos. Es una cosa sorprendente que poca gente sabe. Hasta 1950 y pico había cábilas bereberes judías en el Alto Atlas a 2.500 metros de altura. Claro, los franceses cuando llegan allí en el siglo XIX, en el siglo XX, cuando ven a esta gente, una cábila bereber, que hablan bereber, no hablan nada de árabe, no saben la lengua árabe, saben la lengua árabe para rezar, nada más. Y están viviendo en el Alto Atlas a 2.500 metros de altura, los franceses quedan perplejos. Dicen, ¿quiénes son esta gente? En el Alto Atlas, en el Medio Atlas, comunidades judías potentes, una cábila musulmana, otra judía, una cábila. Todo eso desapareció con la creación del Estado de Israel, se les metió miedo con la independencia de Marruecos y se fueron a Israel, pero eran cábilas bereberes judías. Es decir, que tenemos unos presupuestos, partimos siempre de unos presupuestos que son ciertamente engañosos y que tenemos que a la historia verla de otra manera. Los comportamientos históricos no tienen por qué ser tan estereotipados como desde el presente pensamos, porque estamos muy influidos pues, por el presente, por ejemplo, por lo que estamos presenciando, por la guerra de Gaza, por ejemplo. Estamos totalmente influidos por ese tipo de prejuicios que hacen que veamos las cosas de una manera muy, muy alejada de cómo sucedía. Bueno, lo vamos a tener que dejar aquí porque yo creo que esto da para una, para dos, para tres, para 20.000 presentaciones más. Yo creo que a la vista está el estudio que ha hecho Virgilio, es apasionante y va a crear líneas de investigación, como tú dices, en pro, en contra, pero desde luego van a dar que hablar y por lo menos hemos sido testigos de la presentación del libro y todo el trabajo que se ha hecho. Y desde aquí nada más que felicitarte y animarte a que sigas porque veo que todavía hay vías de investigación. Pues nada, muchísimas gracias a todos y emplazarles para una nueva ocasión. Muchas gracias.